salir de la crisis, por ejemplo, pues también se lo vamos a preguntar en este caso a un especialista. Uno de los últimos ejemplos que tenemos del uso de la imagen se produjo cuando hace algunos días el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, decidió remodelar su gobierno y dio la orden a sus ministros de que aparecieran mucho en televisión reuniéndose entre sí. Lo vimos durante bastantes días, eso de que la vicepresidenta económica del gobierno se reuniera, pues aquí le tenemos, cuando tomaba posesión de su cargo, pero también la vimos reunirse con los ministros, vimos al ministro de Fomento reunirse con hasta entonces su enemiga Esperanza Aguirre. Vimos muchas fotografías que, la verdad, en teoría no tendrían que llamarnos tanto la atención, pero que quizá en ese momento político determinado sí que tenían su importancia. Vamos a hablar de esto. Y lo vamos a hacer con un experto en la materia, que es estratega de comunicación y es autor de un libro titulado Será mejor que lo cuentes. Antonio Núñez, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Tan importante es una foto en política? Es tan importante como la propia política que se hace desde el momento en que una foto es parte de la comunicación, ¿no? Y un dirigente político se puede equivocar haciendo política, pero también se puede equivocar comunicando la política que hace y ser un excelente político, tener buenas ideas, pero ser un desastre comunicándolas. Y es tanta obligación la una como la otra, hacerlo y comunicarlo. Lo digo porque hay mucha gente que se enfada mucho cuando ve determinado tipo de, digamos, escenografías políticas, es decir, bueno, ¿y por qué no ocupan el tiempo que están ocupando en hacerse fotos, en hacer política, en tomar medidas para ver si aquello funciona? Sí, bueno, esas son la gente que cree que comunicar aquello que se hace no es importante o que es superfluo. Yo creo que no, y creo que no es superfluo, es parte esencial de hacer política. La comunicación en estos tiempos de crisis y cómo los dirigentes se muestran dando tranquilidad o intranquilidad, dando mensajes diciendo tenemos que hacer esto o tenemos que hacer lo otro, es tan importante como hacer las medidas, como ponerlas en marcha. Usted ha llegado a defender que los ciudadanos atendemos más a las imágenes que a casi cualquier otra cosa, especialmente cuando hablamos de cuestiones políticas. ¿Es así? Porque eso no sé si nos deja en muy buen lugar a los ciudadanos. Bueno, yo creo que es que lo que no podemos hacer los ciudadanos es luchar contra la economía de la atención en la que vivimos todos inmersos y obviamente las nuevas tecnologías han facilitado el que se multiplique el número de mensajes, el número de soportes donde podemos ver mensajes políticos. Ya no podemos leer la totalidad de un texto, de una ley, por ejemplo, pero es que muchas veces no podemos ni siquiera entender de qué va esa medida realmente o analizarla en profundidad. Nos quedamos apenas con los titulares y hoy en día ya los titulares y la foto, que es lo que casi canaliza el mensaje antes que el titular. Y en cierto sentido eso no nos convierte un poco en menores de edad políticos a los ciudadanos, de al final quedarnos simplemente con una frase, un titular, una imagen y todo lo que va por dentro de eso, si es que hay algo dentro, porque también se discute sobre si es que hay o no hay algo detrás del titular, bueno, pues queda para el análisis quizá de 4 o 5 enterados. Bueno, yo creo que por suerte las nuevas tecnologías nos han hecho comulgar con este caos de información disponible y con esta avalancha que nos sepulta. Somos libres de decir quiero profundizar o no quiero profundizar, pero lo que es innegable es que entramos a la comunicación en mayor o menor profundidad a partir de una imagen. Si la imagen no existe, es mucho más difícil que esa noticia política nos interese, ¿no? ¿Hay en ocasiones un uso desastroso de la imagen? Yo creo que hemos tenido bastantes ejemplos de políticos que han hecho muy buenas políticas y que luego han vendido muy mal. Y yo creo que España especialmente es un país muy acomplejado con la imagen, que no ha sabido tratarla de manera profesional, y creo que la empresa española hoy en el mundo está pagando en muchos casos esta dejadez que tenemos hacia la imagen y este desprecio que tenemos hacia el mundo de lo simbólico. Y oiga, los negocios y la crisis la solucionaremos si prestamos también atención al mundo simbólico y no solo a aquello que hacemos, sino cómo lo comunicamos. Mientras nos habla, estamos viendo imágenes de quien, bueno, ha aspirado estos días a ser el presidente de Sudáfrica, de quien, bueno, se ha dicho que es un populista, que se dedica, bueno, a hacer cosas de este tipo en sus actos políticos.
¿Hasta qué punto ese tipo de actuaciones ha generado también eso, el populismo en determinados países, en determinadas comunidades autónomas, en determinados ayuntamientos, y no siempre con buen resultado al final? Bueno, efectivamente no todos los políticos son directos y honestos en su manera de comunicar. Quizás en este caso concreto nos llama mucho la atención que bailen, pero la danza es una manera de comunicación y el baile es una manera de comunicación ancestral en África, y aunque desde los ojos, desde el punto de vista occidental, nos llame la atención, en África es algo totalmente natural. Luego ahí digamos que bailar es parte también del mensaje, ¿no? ¿Qué políticos de los que son cercanos a nosotros se manejan mejor en este ámbito de la utilización de la imagen? Bueno, yo creo que todos le prestan la atención que creo que se merece. Creo que Zapatero ha ido mejorando muchísimo en su forma de comunicar. Creo que a Rajoy le falta, y ha mejorado también mucho, pero le falta ser más espontáneo. Quizás él tiende a pretender controlar demasiado su mensaje. Y luego tenemos algunos otros ejemplos, pues creo que históricos, ¿no? De espontaneidad y de brillantez a la hora de comunicar. Alfonso Guerra, por ejemplo, para mí era uno de esos ejemplos, al igual que Felipe González es otro, y todos vimos cómo, por ejemplo, José María Aznar llegó a ser un comunicador muy eficaz cuando era un comunicador bastante mediocre en sus inicios, ¿no? Cuando hablamos de Obama, ¿hablamos del número uno en esto o se exagera demasiado? Yo creo que lo que le ocurre a Obama es que es una persona que ha entendido la política como algo que debe unirnos, y que eso es lo que él ha hecho barrio por barrio cuando él empezaba a hacer política. Eso hace que sea inherente, que la comunicación sea inherente a su manera de plantear o de ver cualquier cosa, ¿no? Aunque sí es cierto que el mundo anglosajón y en concreto el americano nos lleva años luz respecto al mundo latino en lo que es comunicación política. Usted en su libro habla de esto que llaman los anglosajones el storytelling, el relato de algo, la forma de contar algo. ¿Cuáles son las 2 o 3 características fundamentales que tiene que tener un buen relato para que tenga el impacto que se busca? Bueno, algo que normalmente a los políticos les da terror, que es que tienen que tener un conflicto, uno o varios conflictos. Un relato sin conflictos no es relato, no nos interesa. Nos interesa un relato porque el conflicto que cuenta el relato tiene que ver con un conflicto interno nuestro como espectadores, como lectores o como telespectadores, ¿no? Entonces, lo primero es, tiene que haber un conflicto, tiene que haber un orden. Eso es algo que cada vez es más difícil por la avalancha de noticias que tenemos todos los días y los nuevos soportes de comunicación. Tiene que comunicar emociones y sensaciones. Un discurso aséptico, frío, milimetrado, cargado de estadísticas, datos, etcétera, pues a lo mejor es muy riguroso desde el punto de vista racional, pero desde el punto de vista emocional es un desastre y no es un relato, ¿no? Y luego, por último, un relato tiene que contener y ser verdad. Una cosa es que podamos utilizar ejemplos de nuestra vida diaria, como hace Obama. Cuenta un ejemplo hablando de su hija Malía la primera vez que va al colegio. Bueno, es un relato personal. Otra gente monta un relato hipotético que puede ser también válido, a lo mejor no tiene por qué ser personal, pero tiene que contener una verdad. Hasta una novela que sabemos que es ficción, cuando no contiene una verdad, se nos cae de las manos porque sabemos que no es interesante, que no es verdad. Antonio Núñez, estratega de comunicación y autor de Será mejor que lo cuentes, nos lo ha contado aquí y le agradecemos que haya estado con nosotros esta noche. A vosotros por invitarme. Muchas gracias. Vamos a continuar, vamos a iniciar de inmediato nuestra mesa de debate, pero antes queremos que vean cuáles han sido los relatos, porque de eso estamos hablando, que ustedes han elegido como los más interesantes de esta jornada, aquellos de ustedes que han entrado en la página web